bienvenidas a todos los que nos acompañan hoy. De verdad, muchísimas gracias por sumarse esta hora, que sé que pues muchos están saliendo de trabajar, algunos todavía probablemente están trabajando. Oficialmente me presento, mi nombre es Silvia Brenes, soy socia directora de Pura Estrategia y bueno, tengo como una de mis pasiones definitivamente la agilidad en talento humano y esta es la razón por la que estamos aquí el día de hoy, todos nosotros, que bueno que hay más gente que comparte esta pasión o este interés. Yo soy trainer de Agile People, que es una organización enfocada en la agilidad en talento humano. Y bueno, y por ahí es que conozco a Juan Carlos. Les va a parecer muy interesante, pero Juan Carlos y yo hemos coincidido de esas, yo no digo que son casualidades, sino causalidades, ¿verdad? En donde creo que nuestra pasión y nuestro interés por la gente, por el talento humano y por la agilidad nos llevó a estar aquí el día de hoy. Y un día pues dijimos, mira, ¿por qué no hacemos esto? E inventemos, experimentemos, que es parte de lo que se hace en la agilidad. Y bueno, y aquí estamos el día de hoy, ¿verdad? Entonces, ahorita pues le cedo la palabra a Juan Carlos. De mi parte, lo que quiero es pues invitarlos a que participen. La idea de esta sesión de hoy es que sea algo muy interactivo, muy casual. Nosotros pues al inicio tenemos como preparados 3, 4 slides nada más de introducción. El resto es conversación, compartir entre pues lo que traemos Juan Carlos y yo, pero también queremos escucharlos a ustedes y queremos que ustedes también, pues, si tienen experiencias que compartir, buenísimo, si tienen preguntas también. Rubén es parte del equipo de Pura Estrategia y Rubén nos va a estar acompañando también, dando soporte, atendiendo las consultas que ustedes hagan por el chat y en algún momento también pues vamos a abrir el micrófono para que ustedes pues puedan participar. Así que yo encantada pues de estar hoy con ustedes y pues les doy la palabra a Juan Carlos para que se presente, porque yo creo que es mejor que lo hagas vos mismo. Te agradezco, querida Silvia, el espacio. Como bien dices, nada en la vida es casualidad, ¿no? Creo que nos une la misma pasión por las personas, las mismas energías para poder transformar organizaciones, pero sobre todo transformar personas y culturas, ¿no? Eh, yo soy psicólogo clínico frustrado, ¿no? Me transformé en psicólogo organizacional y me volví a transformar en una persona apasionada por innovación. Me encanta todo lo que es cambio, transformación y el objetivo del día de hoy es hablar un poco de algunos datos bien interesantes, pero sobre todo contar un poco de la experiencia, qué funcionó, qué no funcionó, cómo lo hicimos para que funcione y cómo lo hicimos también pues para que no funcione, ¿no? Porque nada en la vida es perfecto, ¿no? Así que nada, encantados y arranquemos. Bueno, buenísimo. Gracias, Juan Carlos. Bueno, yo voy a empezar y aquí, por favor, con toda confianza, nosotros no vamos a dar hoy una cátedra de qué es agilidad o qué no es. Sin embargo, pues nada más vamos a hacer como una pequeña alineación, porque sé que en este grupo puede haber gente que conozca muchísimo, tal vez hay otros que no conocen tanto. Entonces, nada más vamos a hacer como una breve introducción, como para alinearnos con el tema, y de ahí en adelante pues va a ser más como compartir estas experiencias y lo que queremos contarles. Entonces, lo primero que quiero compartirles para justamente empezar con esta parte de alineación, y creo que son unos datos súper interesantes y muy importantes para todos los que trabajamos en capital humano. Y les quiero compartir algunos datos de esta encuesta que se hizo el año pasado, en el 2020. Esta encuesta la realizó una organización que se llama Organize Agile en conjunto con la HU University de Holanda. Es uno de los primeros estudios que hay a nivel mundial acerca del estatus de la agilidad en el mundo, en el área específica de recursos humanos. Entonces,
Este año se está corriendo nuevamente esta encuesta, está abierta en caso de que ustedes quieran participar. Con gusto les puedo compartir el link si alguno de ustedes quiere participar, porque van a sacar otro estudio. Entonces, los datos más recientes que tenemos son del 2020. ¿Qué nos dice esta encuesta? Que es importante y es un punto de arranque de lo que queremos compartirles hoy. Bueno, como ustedes ven aquí los datos, fueron 206 encuestados, 19 países, fueron países de diferentes continentes alrededor del mundo y hubo diferentes tamaños de industrias, que eso es tal vez como un primer punto importante que siempre nos dicen, bueno, es que la agilidad es para empresas, son muy pequeñas o muy grandes, pero no sabemos si calza en todo tamaño de empresa. Bueno, aquí hubo representación de diferentes empresas. Los puntos que ustedes ven a la derecha son las 4 principales conclusiones que ellos sacaron de este estudio. El primero es que recursos humanos tiene que dominar el Agile Mindset, es decir, no podemos empezar a hablar de agilidad en una organización si recursos humanos no entiende o no sabe qué es el Agile Mindset, y ahora lo vamos a hablar un poquito más. Lo otro que definitivamente, como sabemos Juan Carlos y yo, el desarrollo del liderazgo es uno de los desafíos más complejos, más impredecibles y tal vez uno de los puntos que hay que trabajar más cuando hablamos de agilidad, el tema del liderazgo, el tema de los líderes de las organizaciones. El tercer punto para mí es clave y es que recursos humanos todavía están en la banca y no en la cabeza en lo que se refiere a la transformación de una organización ágil. Y eso es, desde los que trabajamos en la transformación, lo que decimos es, la transformación la hace la gente. Lamentablemente todavía, y la experiencia que yo he vivido en las organizaciones es que empieza la transformación digital, empieza cualquier tipo de transformación y en algún momento del proceso, recursos humanos falta, entonces sumemos a recursos humanos, cuando recursos humanos deberían liderar e impulsar ese cambio. Lo otro es que, y esto también nos lleva a evolucionar, es que los instrumentos tradicionales de recursos humanos ya han sido implementados de manera ágil. ¿Esto qué quiere decir? Que evaluaciones del desempeño, temas de compensación, temas de reclutamiento, temas de aprendizaje, ya tienen metodologías y herramientas ágiles y muchas veces seguimos apegados a la forma tradicional cuando estas ya han evolucionado muchísimo. Entonces, este es un punto de partida interesante que ahora vamos a retomar. Lo otro importante es que arroja este estudio es cuáles son las amenazas para la agilidad dentro del Departamento de Recursos Humanos. Y una es justamente el cambio de la cultura, ¿verdad? Creo que la palabra cultura es algo que oímos muchísimo ahora, todo el mundo habla de cultura, cultura, bueno, pero ¿qué es la cultura? La cultura estará alineada a los procesos que queremos en esa transformación. Y lo otro es subestimar la transformación hacia lo ágil, es decir, que pensamos que porque tenemos un equipo de Scrum, tenemos squads, tenemos tribus, ya somos ágiles, cuando en realidad la transformación ágil lleva mucho más de fondo desde el punto de vista del mindset y la cultura y por supuesto el compromiso de los líderes de la organización. No me voy a detener en todo porque pues aquí ustedes lo ven, pero quiero recalcar como esos 3 puntos importantes. Y por último, acá lo que tenemos es cuáles fueron las razones por las que los departamentos de recursos humanos empezaron a trabajar en el mindset ágil. Y vean que el primero y principal que se menciona acá es la capacidad de responder a las demandas del negocio. Y aquí les cuento que esa fue la forma en la que yo llegué a la agilidad. Yo empecé con esto hace ya varios años y la razón por la que entré fue porque un cliente me dijo, Silvia, necesito que empecemos a trabajar en agilidad porque estamos llegando muy tarde al mercado con lo que estamos haciendo en Costa Rica y necesito entender qué es lo que está pasando en el equipo porque hay otros equipos más ágiles dentro de la organización en otras partes del mundo. Entonces, la agilidad no es una moda, la agilidad es una forma de pensar que tiene un impacto en el negocio. Y eso es algo que desde las áreas de talento tenemos que comprender porque nuestra labor es impulsar el negocio y estar en esa silla dando aporte estratégico a la organización. Y por último, ven acá que dentro del papel de recursos humanos, lamentablemente, esta función que está acá, este rol que habla de que recursos humanos facilite el mindset ágil de la organización, está en tercer lugar, cuando en realidad debería ser algo que recursos humanos debería impulsar.
Entonces, nada más para alinearnos con el concepto, ¿verdad? La agilidad definitivamente es una forma de pensar, es un set de valores acerca de cómo debemos trabajar. No son metodologías, no son marcos de trabajo, esto forma parte de la agilidad. Pero la agilidad es un mindset que lleva otra serie de cosas que hoy no, pues tal vez no vamos a ver en detalle, pero que sí, como primer mensaje, esto quiero que se lleven y es parte de lo que Juan Carlos y yo, dentro de nuestra experiencia, pues hemos venido trabajando. Entonces, voy a dejar hasta acá esta introducción y tal vez aquí, Juan Carlos, yo pues te pediría que nos contés un poco, así como ya yo les adelanté un poquito, cómo fue que llegaste a la agilidad, qué te llevó a esto y tal vez que empeces contándonos pues alguna de tus experiencias dentro de las transformaciones ágiles. Gracias por la introducción, Silvia. A ver, la forma en cómo llego a la agilidad fue totalmente consciente, no fue una elección de vida que hice y un cambio de filosofía en cómo hago las cosas, no solamente a nivel de la organización, sino también a nivel personal, porque para hacer cambios profundos creo que hay que ser coherentes, ¿no? Desde cómo eres en casa hasta cómo eres en la organización. Eh, y en virtud de ello, ¿no? Cuando yo me vengo a vivir de Bolivia hacia Perú, uno de los principales desafíos que tenía era cómo construíamos una cultura más adaptativa, ¿no? Con tanta diversidad cultural, pero entregando productos de valor en forma constante hacia el mercado de seguros. Porque el mercado de seguros es un mercado que hasta el día de hoy es altamente competitivo, ¿no? Entonces tenemos que asegurar que esa entrega de valor a través de las personas sea el adecuado y sea lo suficientemente capaz de aprender rápidamente y de adaptarnos rápidamente también a todos los cambios, no solamente en la normativa aseguradora, sino lo más importante en la cultura. Y lo divertido del asunto era que yo tenía a cargo 3 países, Bolivia, Perú y Ecuador. Entonces, navegar en La diversidad. esa diversidad cultural y hacer esa transformación de cultura, de verdad que fue un desafío bien potente a nivel de aprendizaje, ¿no? Pero a veces un poco frustrante, ¿no? Porque el rol de HR desde el punto de vista de innovación puede ser hasta casi diría yo solitario, ¿no? Porque no muchas empresas entienden el verdadero concepto de la agilidad, ¿no? De hecho, ayer hablaba con una buena amiga, Tarsila Chino, ¿no? Que me decía, oye, ¿cuáles son las palabras? Es un post bien interesante en LinkedIn. ¿Cuáles son las palabras que los americanos odian más? ¿No? Y habían varias palabras y no encontré la palabra agile, ¿no? Y se generó todo un debate porque, claro, creo que el agile está empezando a usarse de forma incorrecta, no solamente por las miles de certificaciones que te venden, sino porque creo que el entendimiento del negocio todavía necesita bajar un nivel más, porque me he encontrado con muchos líderes que dicen, oye, ya, vamos a hacer agile, por lo tanto, vamos a hacer más rápido, ¿no? Ajá. Y yo me quedo mirando como el Chavo del Ocho, ¿no? Entonces, esa comprensión de ese cambio de filosofía a nivel de estructura y a nivel de personas no es fácil, ¿no? Y es por eso que para embarcarte a un cambio, ¿no? Lo primero, creo que el paso número 1 es realmente definir cuál va a ser tu propósito. ¿Para qué quieres cambiar? Correcto. Eso, Para eso estar... que estás diciendo, perdón Juan Carlos, creo que es importantísimo porque en este momento del mundo en el que definitivamente es una palabra que se utiliza mucho, eh, puede pasar que queramos involucrarnos en el tema de agilidad porque sí, por ser más rápidos, porque sí, nada más. Pero hay que empezar por el para qué queremos esa transformación y qué queremos lograr con eso. Y el propósito es súper importante
de definir, y eso es algo que tienen que tener clarísimo los líderes de la organización, para qué, y también pues obviamente involucrar al resto de la organización. Y tal vez ahí me gustaría que nos compartieras un poco como la experiencia que tuviste con Cementos Pacasmayo, ¿verdad? Me parece que se llama, que fue, ¿cómo empezaste? Porque eso es una de las principales preguntas que me hacen a mí siempre, pero ¿cómo empiezo? O sea, ¿por dónde le entro a esto, verdad? Y bueno, yo tengo una respuesta que siempre les doy, pero tal vez me gustaría escuchar cómo empezaste. Sí, a ver, empecé preguntando, como te decía, ¿no? El porqué de la transformación, ¿no? Porque está de moda, eh, porque tus amigos lo hacen o porque has escuchado. O sea, el paso número uno siempre va a ser preguntarnos el porqué de la transformación, ¿no? Eh, y, y en este proceso de adaptarnos hacia organizaciones más ágiles, creo que es importante leer muy bien la cultura, ¿no? Y algo que me ha funcionado bastante bien es hacer Agile sin hablar de Agile, ¿no? ¿Por qué? Porque está tan mal usado el término, ¿no? Y genera tanta confusión que yo prefiero empezar, como les decía, hablando, o sea, hacer Agile sin hacer Agile, ¿no? Eh, Muchas personas podrán decir, sí, ok, pero ¿con qué se come? ¿No? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿No? Yo creo que una vez teniendo claro el propósito, ¿no? Creo que es súper importante tomar en cuenta que eh, desde el momento uno vamos a toparnos con muchos obstáculos, muchísimos. Las formaciones típicas, los procesos rígidos, las estructuras, la jerarquía, los egos, hay tantas cosas con las cuales vamos a tener que ir transitando, que creo que lo mejor, ¿no? Es, eh, como siempre digo, ¿no? Desescalar, ¿no? Creo que lo complicado es enemigo de lo ágil y en la simplicidad está el valor, ¿no? Y tenemos que ser capaces, ¿no? De hacer de que emerja nuevas culturas, de que emerjan nuevas formas de hacer las cosas, porque la agilidad solamente va a ser sostenible, y esto es bien importante, ¿no? Si tenemos comportamientos diferentes, si entendemos las cosas de maneras distintas y dejar de buscar responsabilidades, dejar de buscar culpables, eh, dejar de buscar individualidades, ¿no? Y buscar objetivos compartidos, ¿no? Creo que esta migración de nuevas conductas, ¿no? Tiene que ir hacia objetivos, hacia conceptos eh, que todos y cada uno en la organización maneje, con foco en el cliente y con foco en cada una de las personas y tener conciencia, ¿no? De que el cambio tiene y debe tener como principal fuente la humildad, ¿no? Saber escuchar, saber aceptar el cambio, saber aceptar el feedback, aceptar que nos vamos a equivocar, pero sobre todo aprender a respetar el sistema productivo y el funcionamiento de la organización, ¿no? No voy a ir un poco más allá, Silvia, porque si no voy a enredar un poco la conversación y me voy a quedar con este cambio de comportamientos, ¿no? Desescalemos para volver a escalar. No es malo retroceder. Es más, yo lo encuentro que es hasta sano, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando estaba en Kimberly, ¿no? Durante muchos años, la visión corporativa era back to the basic, ¿no? No hagamos las cosas complejas, hagamos las cosas simples, ¿no? Pero enfocándonos en lo que realmente va a generar valor al cliente y a la persona. Así es. Entonces, a partir de ello, Silvia, el segundo paso, digamos, que me ha funcionado bastante bien es identificar cuáles son aquellos valores bajo los cuales la nueva organización va a empezar a moverse. ¿Mm?
Sí, dale, Silvia. no, no, dale, perdón, termina la idea, sí, Ahora, sí. diseñar estos valores, ¿no? Sin olvidarnos que todo valor tiene que transformarse en conductas y en rituales, Claro. ¿no? Y, y, y ahí está el secreto, ¿no? Porque está bien cambiar las cosas, ¿sí? Pero hay que darnos cuenta que en las organizaciones no todo necesita un cambio, no todo necesita ser agile, no. Exacto, Eh, yo creo que ahí estás tocando un punto muy importante, ¿verdad? Yo creo que también es responsable compartir con todos ustedes que la agilidad, algo que yo siempre le recalco a la gente es la agilidad o trabajar con metodologías ágiles tiene mucho que ver también cuando estamos en un entorno cambiante, en un entorno que se mueve muy rápido. Cuando estamos en un entorno que es muy estable, muy tradicional, la agilidad en realidad pues va a ser una moda porque no nos va a aportar mucho, pero hay, digamos, algunos conceptos claves de lo que está diciendo Juan Carlos, creo yo, y es que tenemos a la persona en el centro y eso implica clientes, implica colaboradores, etcétera. Pero además esos cambios de comportamiento es lo que tiene que ver con la cultura. Y una de las cosas más difíciles que yo he encontrado en las organizaciones es el cambio de comportamiento a experimentar, que creo que es tal vez de las cosas más importantes de la agilidad. ¿Y por qué es importante? Bueno, y aquí tal vez les cuento un poquito como de la experiencia mía y ahorita justamente estoy en un proceso de implementación con un área de capital humano que sin decir vamos a utilizar una metodología ágil, la directora me dijo, Silvia, es que necesito implementar esto de esta y esta y esta forma. Y a ello le dije, ¿sabes qué? Está siendo muy ágil sin decirlo y sin utilizar una metodología como tal. ¿Qué implica esto? Experimentar implica, por ejemplo, y en este caso que les voy a contar de este programa de reconocimiento, implica primero participar al cliente. O sea, no podemos hacer desde el área de talento humano programas que están diseñados desde nuestro escritorio, desde nuestra cabeza, si no involucramos al cliente. Lo segundo, por ejemplo, conformar equipos multidisciplinarios. Este programa lo vamos a hacer con personas de diferentes niveles de la organización, de diferentes áreas y no solamente personal del comité ejecutivo, porque eso es lo que enriquece el programa que vamos a tener. Pero además vamos a trabajar en etapas en donde en una etapa del proyecto le vamos a presentar esto al cliente, vamos a tener muestras de diferentes clientes y les vamos a decir al cliente qué estás opinando de esto. ¿Por qué? Porque eso es lo que enriquece el programa. Yo hace muchos años, cuando trabajé por muchos años en mi empresa, y recuerdo que parte de lo que uno busca en recursos humanos es crear esos programas lindísimos y bueno, tenemos estos retos de la organización y llegaba con el programa listo y muchas veces era un acierto, otras veces no tanto, porque me decían, Silvia, no tomaste en cuenta esto. Entonces, una de las cosas que nosotros o que personalmente yo les recomiendo es involucre al cliente, que no le dé miedo, no les dé miedo involucrar al cliente. Eso el cliente lo va a agradecer, ustedes van a ahorrar tiempo y van a permitirse hacer pequeños experimentos. En este caso que les cuento, que lo tengo muy fresco porque es muy reciente, vamos a hacer un experimento con un grupo pequeño de la población. Y eso es importante para ver si el proyecto se puede escalar, porque es una organización muy grande. Entonces, tenemos que desaprender la idea que muchas veces hemos tenido en recursos humanos de que una vez que lanzamos el proyecto es porque el proyecto está perfecto y no necesariamente, ¿verdad? Es más bien cómo lo vamos ajustando en el camino, haciendo esas experimentaciones y aprendiendo de esos pequeños experimentos que vamos haciendo para que al final le llegue al cliente el producto que necesita. Y yo siempre digo, si hay alguien que tiene clientes es recursos humanos, porque nosotros atendemos a toda la organización, ¿verdad? Entonces, no sé qué pensás, Juan Carlos. No, es que pensar en hacer Agile sin involucrar al cliente, no, creo que es dispararte al pie, Así ¿no? es. Porque o sea, no solamente vas a tener los insights tan potentes del cliente, sino cuando tú experimentas desde la persona con el cliente, ¿no? Se genera un vínculo que luego va a ser muy, muy, muy difícil de romper, ¿no?
Yo te cuento que en Pacasmayo, ¿no? Cuando entró competencia por primera vez al norte del país, ¿no? Entró competencia del cemento a un precio que definitivamente no había ninguna posibilidad de competir, porque la compañía, una cementera enorme, pesada, con todas las ISOs, las OSHAs, las todos, ¿no? Y nuestra estructura de costo era muy pesada. Entonces, la única forma de competir era a través de una fidelización del cliente, ¿no? ¿Y cómo lo fidelizas si no tienes la capacidad de bajar precios, ¿no? Y en ese momento estábamos justo en plena construcción de nuestro propósito. Entonces, fue bien interesante, ¿no? Recorrer, y de verdad que ahí me siento bien orgulloso porque me recorrí varias ferreterías en Piura, en el norte del Perú, ¿no? Conectando con clientes, experimentando. Y la primera reunión de conexión no fue para preguntarle qué necesitaba de nuestro sistema ni de nuestra bolsa de cementos. Era para conocer a la familia, a la persona, etcétera. Entonces, yo fui como 3 veces a las ferreterías, ¿no? Porque una vez construí confianza con el cliente ya solo empezó a contarme, al final, cómo podríamos prototipar la idea que teníamos. El resultado es, el market share no bajó un solo punto, más bien creció. El resultado es que hoy por hoy los clientes están tan conectados con Pacasmayo que es muy difícil que nos dejen, aunque sea por precio, ¿no? Porque hemos conectado desde el punto de vista personal y eso no tiene precio, ni con clientes, más aún con colaboradores. Así es. Bueno, yo creo que ahí estás tocando un punto importantísimo, ¿verdad? Porque definitivamente cuando uno le llega al cliente, el cliente, eso es lo que genera esa fidelización. Lo otro que creo que también es importante, Juan Carlos, ahora que te estaba oyendo hablar, digamos, de esas visitas y como, me imagino como esa estructura de la organización, ¿verdad? Creo que también cuando hablamos de agilidad desde el área de talento, es importante que tengamos muy presente cómo es nuestra organización. Y aquí ya me voy a un concepto un poco más amplio, ¿verdad? Porque uno puede decir, bueno, desde talento humano voy a impulsar la agilidad, voy a impulsar la transformación, pero también yo quisiera que también piensen cómo es la estructura de su organización, ¿verdad? O sea, tenemos una estructura que apoya la agilidad, es una estructura muy burocrática, es una estructura muy jerárquica, es una estructura demasiado lenta. Entonces, cuando eso sucede y nosotros estamos impulsando, por un lado, ciertos comportamientos, la organización y la estructura nos atrapa. Entonces, aquí entra el concepto de Business Agility, que quiere decir que es un concepto mucho más amplio, donde estamos hablando de los comportamientos, le estamos pidiendo a la gente que sea más colaborativa, le estamos pidiendo a la gente que experimente, le estamos pidiendo a las personas que se abran con mente más adaptable, más flexible, pero entonces resulta que la organización va por otro lado, ¿verdad? Entonces tenemos una organización donde le decimos a la gente que colabore, pero todo es muy jerárquico, donde le decimos a la gente que experimente, pero el error es altamente castigado, donde le decimos a la gente que sea flexible, pero no porque si me salgo de esto no voy a ser bien visto dentro de la organización. Entonces, ahí es importante que veamos esto porque eso es un freno para el impulso de la actividad y tiene que ver definitivamente con la forma en la que operamos. Entonces, y creo que ahí vos tenés también como experiencias que compartir, Juan Carlos, me parece, ¿verdad? Yo, ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, el caso de una empresa muy grande que yo estuve apoyando hace un tiempo, donde, y ayer justamente contaba esta historia porque estaba hablando de estructura y de cultura. Y es que recuerdo que cuando llegué a conversar con la directora de talento humano, ella me dijo, Silvia, o sea, estamos aquí, ya vamos con la transformación volando, tenemos equipos multidisciplinarios, tenemos squads, usamos Scrum, todas las cosas que uno oye de la agilidad. Pero cuando yo empecé a conocer la organización de cerca, era una organización altísimamente jerárquica, donde colaborar era muy difícil, donde compartir entre las áreas funcionales era todo un reto, porque había mucha competencia,
Y obviamente no había, lo que decía Juan Carlos ahora al inicio, no había objetivos comunes. Eran objetivos de cada área y cada área luchaba por cumplirlos y no importaba si yo tenía que dejar a otra área de lado. Eso tiene que ver con la agilidad y eso tiene que ver con el mindset. Entonces, obviamente había que hacer un trabajo, no de metodologías, sino de trabajar en la cultura y en el mindset de la organización para que esa transformación realmente surtiera efecto. Ahí creo que vos también tenés experiencia, Juanca. Se me perdió Juan Carlos. ¿Será que lo perdimos? Ahí estás. Juanca, ¿te fuiste? ¿Estás ahí? Sí, sí, no sé, me fui y volví. No, que te estaba diciendo que seguramente vos también tenés experiencias relacionadas con el tema de la estructura, del liderazgo, de cómo también todo esto pues tiene que ver con el impulso para la transformación ágil, ¿verdad? De cómo no se trata solamente de impulsar esos nuevos comportamientos, sino ver hacia adentro y ver en dónde estamos trabajando, qué tenemos, cuál es este insumo. Efectivamente, Silvia, bueno, y aquí puedo estar y podemos estar creo que toda la noche hablando acerca de organizaciones adaptativas, ¿no? Eh, pero claro, la punta de lanza, ¿no? Va a ser siempre para las transformaciones y para los cambios de estructuras, siempre va a ser el liderazgo, ¿no? Las personas, ¿no? Y obviamente las estructuras como tales, ¿no? Ahora, cuando hablamos de estructuras, ¿no? Y de cambios hacia la agilidad, ¿no? La verdad que hay tres puntos importantes, ¿no? Lo primero es que recursos humanos, ¿no? Creo que ya tiene que pasar de ser un business partner o socio del negocio, como típicamente se llamaba, ¿no? A ser un área que genere e impulse cambios, ¿no? Y aquí la pregunta es realmente cómo acompañamos el proceso, ¿no? ¿Y quién está en el centro del proceso de cambio? ¿El cliente, el colaborador o recursos humanos? ¿No? Creo que esas tres preguntas son bien importantes analizarlas y responderlas, ¿no? Eh, para poder tener ese insight, ¿no? De cómo está realmente nuestra idea del cambio, ¿no? De todas formas, una agilidad o un proceso de cambio sin que nuestro gerente general esté alineado, ¿no? Pero cuando tú tienes diferentes tipos de estructuras que son jerárquicas, estructuras donde en lugar de abordar el cambio lo resisten, ¿no? Creo que ahí hay que tener mucho cuidado y aplicar muchas estrategias para el cambio. Y yo, mira, ¿no? Hay tres tipos de cambios en esta Te estamos oyendo muy lento, Juan ¿no? Carlos. No sé si soy solo yo Lo que te impone la vida, tipo Correcto, COVID, se pierde la voz, se ¿no? va la voz. Aquellos cambios. Juanca, ¿nos oís? Es que te estamos oyendo muy lento. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Ahora sí, ya, mejor. Ajá. Ya. Ok, perfecto. Entonces, yo siempre digo, ¿no? Hay tres tipos de cambios. Aquellos cambios que te impone la vida, como el COVID, ¿no? Aquellos cambios que otros lo hacen por ti, ¿no? Como cuando tú mandas a tu hijo a dormir a otro cuarto, ¿no? Y aquellos cambios que tú eliges, ¿no? Como por ejemplo cuando te casas, ¿no? Tú eliges casarte, ¿no? Eh, y lo mismo pasa con las transformaciones, ¿no? Eh, Creo que tenemos que ser capaces, y ahí quiero hacer el clic con el rol de recursos humanos, en ser esos agentes de cambio y que sean capaces y que seamos capaces de
transmitir o de poner en la cancha de los líderes la necesidad del cambio. Yo creo que eso me lleva, estoy viendo una pregunta de alguien por acá que dice, es una pregunta de Giovanna, que dice, ¿cómo lograr que la alta gerencia y los directores vean la agilidad como un aliado para el logro de los objetivos? ¿Cómo implementarlo en empresas tradicionales que tienen más de 70 años de éxito en el mercado? Yo creo que esa es siempre una de las grandes preguntas y voy a tal vez a darte mi punto de vista, Giovanna, y después pues Juan Carlos también que aporte de lo que él ha visto. Creo que hay varias formas. Una es justo lo que decía Juan Carlos al inicio, que es empezar por incluso ni siquiera hablar de agilidad, ¿verdad? Es como qué es lo que se quiere lograr y empezar a plantear prácticas ágiles sin necesariamente hablar de la agilidad. Lo otro es también, por ejemplo, yo tuve la experiencia con una empresa muy grande en donde se creó un equipo de transformación en donde este equipo empezó a trabajar con la cultura, bueno, primero empezó a trabajar con metodologías ágiles, empezó por el lado de las metodologías, porque estaban siendo aliados de la transformación digital. La transformación digital fue lo que inició esa transformación y eso fue lo que compraron los líderes en la organización. Entonces, como parte de esa transformación digital, se unió la transformación cultural que llevaba a la agilidad. Y eso obviamente, como los líderes de la organización lo vieron como ese gran objetivo que querían cumplir, y aquí me llevo, puede ser transformación digital, puede ser como decía Juan Carlos, puntos de más venta, la competitividad del mercado. Entonces, ahí vemos cómo la agilidad puede ser un impulsor para ese gran objetivo que quieren los accionistas o los líderes de la organización. Entonces, en esta organización que les cuento, se inició por ahí, pero después se fue haciendo todo un trabajo a lo largo de la organización para involucrar a diferentes niveles de la organización y definir en dónde estaban los puntos de dolor, tanto de los colaboradores, porque aquí estamos hablando que la agilidad también es a lo interno, como de los clientes. Y vean qué interesante, porque esta organización que les cuento inició con la transformación digital, porque a pesar de ser una empresa como la que menciona la compañera, una empresa de más de 100 años y que era súper exitosa, sigue siendo súper exitosa, nunca había tenido en ninguno de sus enunciados al cliente, nunca, hasta que empezó a tener una competencia más fuerte. Eso fue lo que movió el motor de la agilidad y lo que hizo que se comprara. Entonces, creo que aquí recursos humanos tienen que ser súper estratégico de identificar dónde está el dolor del negocio para que... el celeste. Creo que alguien tiene por ahí el micrófono abierto, si nos ayuda con el micrófono, por favor. Entonces, creo que recursos humanos tiene que ser muy, muy estratégico de identificar dónde está el dolor del negocio, porque por ahí es donde uno le llega a los líderes también. Y obviamente después vienen una serie de actividades y de prácticas para que nos compren eso. No sé, Juanca, ahí si quieres agregar algo. No te oímos. Juanca, ¿estás en mute? Ya, ahí no, ya, perfecto, la típica. Mira, aquí José Soler nos dice una pregunta muy interesante. La agilidad va de la mano con la eficiencia operacional, pero también puede ser el punto de partida para despedir al personal. ¿Y por qué me detengo en esta pregunta que me parece muy potente? ¿No? Porque no se olviden que al final al CEO, a los VPs, a los gerentes, etcétera, los van a medir por resultados. El bottom line o el famoso evita, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que esta agilidad o este romanticismo de cambio, de transformación, de propósito, se convierta en resultados de la organización? Y creo que hay dos puntos importantes. Uno, como decía hace unos minutos, ¿no? Empezar por lo simple y eligiendo las batallas que queremos ganar, pero sobre todo aquellos procesos
que nos van a dar resultados de forma mucho más tangible, porque eso nos va a llevar a generar cada vez mayor confianza y mayor credibilidad, ¿no? Entonces, como siempre digo, la confianza se gana como cuando un bebé gatea, ¿no? Despacio, pero se puede ir a paso de caballo, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no? No dejarnos llevar por la emoción, usar la razón, pero con el corazón, ¿no? E ir avanzando poco a poco y midiendo en qué procesos, ¿no? Operativos se puede ser más ágil, ¿no? Eh, Sin que ello implique, ¿no? Una eficiencia que tenga como consecuencia, ¿no? Eh, la reducción o el despido de personal, ¿no? Ahí hay una línea bien delgada que yo suelo trabajar mucho con Lean Manufacturing, ¿no? Porque claro, Lean te hace, ¿qué te hace? Es eliminar los desperdicios, ¿no? Eh, a través de ciertas metodologías que McKinsey utiliza las mentalidades y capacidades, ¿no? Pero a su vez centrándose en cómo las personas pueden adaptarse mejor a los procesos y al cambio, ¿no? Entonces, les cuento en chiquitito un ejemplo en un proceso productivo en Kimberly, por ejemplo, ¿no? Donde hicimos un cambio bien importante en la estructura de supply chain. ¿Mm? Era una forma de hacer las cosas distintas, ¿no? De usar tecnología, pero a su vez de usar nuevas formas de evaluar a las personas. ¿Mm? Entonces, dejamos de las evaluaciones tradicionales y empezamos a evaluar por el impacto que las personas tenían en el negocio. Encontramos un montón de eficiencias en el proceso asociado a personas, ¿no? Pero esas eficiencias se convirtieron en mayores beneficios para las personas, inclusive generando ahorro para la compañía. Entonces, fíjense cómo una, entre comillas, simple evaluación de desempeño hecha de una forma totalmente distinta te puede tener un impacto en el proceso, porque la evaluación de desempeño tiene que ir alineada a los OKRs de la organización, ¿no? Y a su vez generar esa transparencia, esa confianza en el entorno, en la estructura que te permita dar mejores resultados hacia la organización. Total. Y ahí, sumándole a la consulta que hizo, me parece Jorge, y a la que acaba de hacer Joana, eso que acabas de decir es súper importante porque finalmente, y este es tal vez uno de los cambios muy importantes desde el área de recursos humanos, es, sí, entonces viene esta transformación y van a despedir personas. Uno de los principales cambios que hay cuando hablamos desde los procesos de recursos humanos es también de que dejemos de pensar en puestos, en las famosas descripciones de puestos, y entonces este puesto ya no se va a necesitar, porque cuando hablamos de agilidad hablamos de roles, es decir, cómo esta persona puede tener diferentes roles en la organización agregando valor en diferentes áreas. Ya no estoy encasillada en una cajita, en un lugar de la organización, y esto tiene que ver con el cambio en los procesos y en la mentalidad. Ahora, yéndome a la pregunta de cómo puede ser recursos humanos más ágil, hay varias formas. Lo primero que yo te diría es, hay que empezar a hablar el lenguaje del negocio para poder, como bien decía Juan Carlos, aportar en el rol, ¿verdad?, de la organización, pero también trabajar en el mindset. Y aquí tal vez me voy a adelantar un poquito. Curiosamente, uno de los obstáculos que yo he notado para la transformación de la agilidad viene desde la misma área de talento humano, ¿verdad? Yo escucho muchas veces, es que eso se puede, pero en otro lado, eso se puede, pero en otro país, eso no se puede acá, ¿verdad? Y a veces son prácticas muy pequeñas o prácticas que van a impactar el negocio, como esto que hablaba Juan Carlos
ahora de las evaluaciones del desempeño, todos los procesos de recursos humanos ya han evolucionado. Evaluaciones de desempeño, por ejemplo, que se hacen una vez al año, eso es algo que en realidad desde la perspectiva ágil no tiene mucho sentido. Evaluamos algo que ya pasó hace un año, tenemos que trabajar en feedback constante. Cuando hablamos, por ejemplo, de reclutamiento y selección, bueno, aquí hay prácticas totalmente disruptivas y que se enfocan en el comportamiento de las personas y no en una serie de test psicométricos y todo esto, sino que utilizamos otras herramientas para eso. Cuando hablamos de compensación, este es uno de los principales tabús en el área de talento humano. Y una de las cosas que impulsa la agilidad en talento es la transparencia. Hay organizaciones ya y organizaciones que yo conozco donde el salario es abierto para todo el mundo conoce cuánto gana cada persona. Pero además podemos empezar por cosas muy pequeñas. Y yo puedo darles como ejemplo algo muy pequeño, muy sencillo. Por ejemplo, el año pasado estuve trabajando con una organización, ellos llevaron la certificación de talento humano, todo el equipo, y después de eso me dijeron, Silvia, nunca le habíamos pedido feedback al cliente. Y organizaron una serie de sesiones en donde le pedían feedback a su cliente y a partir de ahí crearon su plan estratégico para este año. Entonces, vean que sí hay temas de metodología, sí hay temas de procesos, pero hay pasos pequeños que recursos humanos pueden empezar a dar para tener impacto en el cliente y en la organización. Entonces, no sé, Juan Carlos, si quieres agregar algo más, el tiempo a mí se me ha pasado rapidísimo porque ya faltan 10 minutos para cerrar y quisiera también como abrir el espacio para más preguntas. ¿Qué más ves vos que sería como interesante compartir de la experiencia? Correcto. A ver, creo que el posicionamiento como líderes de recursos humanos, ¿no? Es clave. No las tenemos que creer, ¿no? Porque si no, nadie más no las va a creer, ¿no? Eh, pero lo más importante, Silvia, ¿no? Es que nosotros estamos en un rol donde toda la organización nos va a mirar. Por lo tanto, no podemos hablar de agilidad si nosotros no somos ágiles con nuestro propio equipo. No podemos hablar de transparencia si nosotros no somos transparentes con nuestro equipo. Por lo tanto, creo que la coherencia, ¿no? Es fundamental, ¿no? Para generar una sana credibilidad en el resto de las organizaciones, ¿no? Y ser muy conscientes desde el día uno, ¿no? Que nos vamos a equivocar, porque lo vamos a hacer, porque esto es un tema de experimentación, y cuando tú experimentas, te equivocas. ¿M? Y ahí viene la parte de la lectura cultural. Si tú estás en una compañía, finger points, ¿no? Donde estás trabajando bajo individualidades en vez de espacios colaborativos, ¿no? Ojo con la experimentación, porque a la primera, ¿no? Que experimentes, vas a sentir una sensación de que, oye, al final el experimento en esta compañía está castigado, ¿no? Y luego no va a reforzar esa energía o esa transición hacia el cambio que nosotros tenemos que impulsar dentro de las organizaciones. Por eso es que es tan importante trabajar pues, lo que llamamos la seguridad psicológica, ¿verdad? La seguridad psicológica es uno de los fundamentos de la agilidad y tiene que ver con eso, con esa seguridad, cómo me siento en mi lugar de trabajo para empezar a experimentar esos cambios. Yo quisiera tal vez ahora, si te parece, Juanca, abrir un espacio. Nos han hecho algunas preguntas por el chat, pero si alguien quisiera comentar algo, participar, buenísimo, ya sea de una experiencia o alguna pregunta que quiera como abrirse, pues decirnos pues nosotros podemos seguir aquí hablando horas, pero también creo que sería interesante escuchar a alguien si alguien quiere compartirnos algo. Y mientras van haciendo sus preguntas, Silvi, ¿no? Algo que me funcionó bastante bien con mi equipo, ¿no? Es justamente reconocer el aprendizaje, ¿no? Y con cosas muy pequeñas, ¿no? Con cosas muy pequeñas, como por ejemplo, eliminamos de nuestra jerga la palabra error.
o equivocarse, ¿no? Y las cambiamos por aprendizaje, ¿no? Entonces, cuando vemos que algo no está caminando como debería caminar, ¿no? Siempre decimos qué hemos aprendido de esta experiencia, ¿no? Hacemos un símil con las dailies que se hacen en Scrum, ¿no? Para poder hacer retrospectivas en los equipos, ¿no? Eh, y sacar lo mejor de la persona. Y si alguien, digamos, tuvo un paso en falso, ¿no? El equipo casi lo celebra, ¿no? ¿Por qué? Porque aprendió él, aprendió el equipo y aprendimos todos, ¿no? Y como complemento, ¿no? Cada mes, ¿no? En el equipo tenemos cuáles fueron nuestros mayores aprendizajes del mes. Y es más, estoy pensando hasta hacer un webinar interno, ¿no? Para poder exponer qué hemos aprendido, ¿no? Entonces, poco a poco, la gente se ha ido soltando, contando sus experiencias, pero perdiendo el miedo, ¿no? A equivocarse está mal, ¿no? Así es. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de José Soler que dice, ¿cómo aplicar la agilidad en tu área si tu jefe no está interesado en aplicarlo, pero al gerente le exigen que lo aplique? Bueno, aquí, no sé vos qué pensás, Juanca, pero creo que aquí es justamente un poco lo que decías hace un rato, ¿verdad? No necesariamente es decir, vamos a hacer agilidad porque esto es ágil, es empezar a implementar ciertas prácticas como sesiones de feedback, como empezar a implementar ciertas actividades sin llamarlas ágiles, pero sobre todo identificar cuál es el driver de ese jefe que no quiere, cuál es el objetivo que quiere lograr. Y qué es lo que le resuena ¿verdad? Para el resultado que quiere. Y entonces ahí es donde podemos llegarle por el resultado, por el objetivo, más que, y vamos haciendo la forma tal vez sin que se dé mucha cuenta y después nos lo compra porque logró el resultado que quería. ¿Verdad? Entonces es como darle la vuelta y ser un poco estratégicos con el tema. Ahí el rol del Agile Coach, ¿no? Los coaching ágiles es clave, ¿no? Hay algunos canvas que promueven estas preguntas, ¿no? En Lean Change Management también hay una metodología bien interesante para poder gestionar estos cambios, ¿no? Pero yo creo que los cambios, ¿no? Los que son impuestos, tenemos que darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Y ahí viene la habilidad ya personal, ¿no? Para que la pelotita esté en cancha de esta persona, trasladarle la necesidad del cambio. Y los gerentes, lamentablemente, muchos de ellos funcionan con números, ¿no? Y ahí, bueno, la lectura de la persona es clave, ¿no? Si es una persona visual, auditiva, si es una persona numérica, etcétera, hay que encontrar la forma en cómo trasladarle la responsabilidad, digamos, del cambio a estos líderes. Aquí hay otra pregunta que me están pasando que dice, Carlos pregunta, ¿cómo hacer para que RH lidere el proceso de cambio en las organizaciones y se incorporen los procesos de Lean Manufacturing? Ahí Juanca, vos que has tenido experiencia con esto, no sé qué pensás. A ver, Lean Manufacturing es una filosofía, ¿no? Es una filosofía organizacional que, bueno, tiene sus años, sus buenos años, que nació con Toyota, ¿no? De hecho, hay un libro que recomiendo que se llama El Talento Toyota, que lo tengo en PDF, ¿no? Si quieren, pongan sus mails y se los mando sin ningún problema. Pero a ver, creo que volvemos un poco al inicio, ¿no? La filosofía Lean dentro de lo que es el concepto Lean, y si vamos un poco a McKinsey, ¿no? Tiene una dimensión de mentalidades y capacidades con una serie de estrategias, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente el cambio de las nuevas formas de trabajar con Lean en esta ola de eliminar desperdicios, ¿no? Es recontra importante, ¿no? Hacer el ejercicio con los líderes, primero desde la parte de producción,
¿no? Y luego, ¿cómo el gerente de recursos humanos o el líder de transformación se va a posicionar dentro de este proceso, ¿no? Y cuál es el valor agregado que como unidad y como persona le vamos a dar. Por eso es que creo que es importantísimo, como siempre digo, ponernos el sastre de agentes de cambio más que de líderes, ¿no? Y creo que el valor más importante, más allá de los resultados, es que generar esa credibilidad de que vamos a poder gestionar los cambios. Ahora, esa es una hipoteca bien peligrosa, ¿no? Porque fíjate la frase, ¿no? Ser capaces de gestionar el cambio. Lo que digo es un monstruo, ¿no? Por eso creo que hay que setear bien las expectativas, como digo yo, el proceso específico y cómo va a ser nuestra estrategia para poder ser estos impulsores del cambio. Buenísimo. Sí, yo creo que hay diferentes metodologías. Sí. Hay una metodología que utilizamos mucho se llama Toyota Kata también, que está relacionada con todos estos procesos y cómo podemos ir evolucionando, digamos, en la experimentación. Pero también es muy importante que recursos humanos entienda la relación entre lo lean y lo agile para que también hable el lenguaje del negocio. Ese es como una base importantísima para poder hablar el mismo idioma del negocio. Ya pues se nos está acabando el tiempo, ya se nos acabó. Yo quisiera tal vez contarles antes de ir cerrando que bueno, tenemos como dos sorpresas para todos los que se sumaron el día de hoy. Uno es, les vamos a hacer llegar a todos los que participaron un ebook sobre talento ágil. Este ebook tiene como los principales lineamientos acerca de la agilidad en talento humano y los principales cambios para que pues puedan también como ir incorporando algunos de los conceptos. Y lo otro es que también entre todas las personas que participaron hoy vamos a rifar el libro de Agile People, que está en inglés, eso sí, no hay versión en español, pero el libro de Agile People, entre todas las personas que se sumaron hoy y que quieran conocer un poco más acerca de estos procesos. Esto es un tema riquísimo, amplísimo, ¿verdad? Y también pues les agradecemos mucho si pues nos hacen llegar sus comentarios o nos dicen que otros temas les gustaría profundizar y pues yo estoy segura que Juan Carlos y yo pues nos sacamos el ratito y nos encanta conversar. No sé si hay alguien que quiera aportar algo, decir algo, sino pues para ir cerrando. Buenas noches, Silvia y Juan Carlos, Betsaida Montero de Costa Rica. Un gusto estar tanto con ustedes como con todos los colegas que están conectados. Yo los escucho y la verdad me siento muy emocionada porque, vamos a ver, a veces son tantos años de haber recorrido tantas empresas y demás y qué bueno que existen. Todas estas nuevas formas de hacer cosas, todas estas tendencias, etcétera, y lo más importante que al final lo que se anda buscando con todo esto es impactar comportamientos, que al final es lo que permite o consolidar una cultura, ojalá no, más bien en muchas circunstancias, más bien rescatar una cultura o en un mundo ideal seguirla fortaleciendo. Vamos a ver, partiendo de los ejemplos que tanto Silvia y Juan Carlos, argumentaban y demás, tal vez me queda una única duda. Por ejemplo, si yo estoy en una compañía que se basa, como lo puso un compañero ahora en el chat, o tienen una cultura de excelencia operacional, ¿verdad? Eso me puede a mí hacer suponer que ya es una compañía que todos estos temas de agilidad, si bien es cierto, tal vez no han sido llamados así, pero ya la cultura, ya la gente está acostumbrada a ser muchísimo más abierta para de alguna manera alinearse a eso. Ahora bien, quiero ir más bien al otro, digamos, al otro lado de la moneda y más nosotros como áreas de recursos humanos, ¿verdad? Y sobre todo cuando muchas veces no tenemos el apoyo de la alta gerencia, ¿verdad? Para que de alguna manera apoyen estas iniciativas. Conozco muchas metodologías, pero algo tal vez como más sencillo y más puntual en cuanto a qué debo hacer yo como recursos humanos. Si yo como recursos humanos de alguna manera quiero comenzar a proyectar que
estamos desde adentro, ¿verdad? Iniciando, voy a decir yo, con una subcultura, por decirlo de alguna manera, como área de recursos humanos, ¿verdad? De allá y específicamente, y posiblemente no tendré dinero para contratarlos, por ejemplo, a ustedes, ¿verdad? Por lo menos en una etapa inicial. Pero, ¿qué pueden ser esas dos herramientas concretas? Ahorita Juan Carlos mencionó algo que me encantó. Qué bonito esta actividad que decía Juan Carlos, ¿cuáles son los principales aprendizajes del equipo? Eso en realidad no me cuesta nada. ¿Y qué impacto tiene eso dentro de la dinámica, digamos, de mi equipo de trabajo? Que Juan Carlos, lo anoté, y déjenme decirle que voy a tratar, yo actualmente no trabajo, digamos, con empresas porque estoy dedicada a la docencia, pero creo que esto es un aprendizaje que claramente anoté y que me lo llevo, ¿verdad? Porque voy a ver cómo lo ajusto, ¿verdad? Como decimos aquí en Costa Rica, lo acomodo para que los estudiantes que están próximos a insertarse en el mercado laboral de alguna manera sean más sensibles, vamos a ver, no quiero decir más sensibles, tal vez sean más prácticos y que en la sencillez justamente de ciertas cosas o de ciertas iniciativas que hagamos, claramente podemos impactar. Reitero tal vez a mi pregunta después de todo este preámbulo porque quisiera seguir hablando mucho más. Una o dos cosas puntuales que desde recursos humanos, sabiendo que no tengo el apoyo de la alta gerencia o que más bien mi intención es ir hacia la alta gerencia en un corto plazo, que desde recursos humanos yo puedo hacer con una o dos actividades, ya Juan Carlos nos sopló una, ¿verdad? De que podamos hacer, reitero, como subcultura desde nosotros adentro para que de alguna manera el resto de la compañía digan, miren, en recursos humanos algo está pasando. A recursos humanos lo vemos diferente, a recursos humanos lo leemos diferente y eso me llama la atención. Yo quiero eso, yo quiero como eso que recursos humanos está viviendo, traerlo a mi equipo, ¿verdad? Más si es un tema, digamos, de apreciación de líderes. Esa sería tal vez como mi pregunta. Muchas gracias y la he pasado muy bien esta hora y 7 minutos que tenemos de estar conectados. Sí, Betsaida. Bueno, ahí Juan Carlos, si quiere agregar algo, yo te diría, bueno, una de las cosas importantísimas justamente es esto, hacer retrospectiva con los equipos. Otra es, por ejemplo, y creo que eso no te cuesta nada, es empezar a hacer de manera periódica feedback con los clientes, es decir, cómo te está percibiendo el cliente, pero no me refiero a hacer esas encuestas larguísimas, no, o sea, sentémonos con el cliente a recibir el feedback de esto particular. Lo otro también importante es empezar a pensar cómo se está gestionando el talento humano dentro de tu equipo. ¿Es hacia los procesos o es hacia las personas? Porque la agilidad empieza por las personas. Entonces, y muchas veces nos centramos en mejorar los procesos y no identificamos cuál es la experiencia que está teniendo el colaborador y los clientes de nuestra organización. Y eso es algo que ustedes pueden empezar a trabajar desde ya. Entonces, no sé, Juan Carlos, si quieres agregar algo más. Sí, siempre digo, ¿no? Betsaida, gracias por tus comentarios. La coherencia es fundamental en este proceso, ¿no? Entonces, no podemos nosotros ser agentes de cambio del negocio si no somos agentes de cambio de nuestro propio equipo, ¿no? Por lo tanto, aquí la invitación es gestionemos el cambio, el propósito del cambio y co-creemos el cambio con nuestro equipo. Porque si la organización ve que estamos dando esas señales claras de cambio interno y eso hace sentido con las personas de nuestro equipo, pasan dos cosas muy poderosas. Uno, siempre digo la coherencia, y dos, que nuestro equipo ya hemos trasladado y hemos co-creado la necesidad de cambio. Y eso es una práctica muy ágil, ¿no? Entonces, nuestro equipo va a matar por el cambio, nos va a acompañar hacia el cambio, ¿no? Entonces, construye el propósito del equipo, construye cuáles son estas microculturas que tú quieres trabajar, como te contaba, el tema de la experimentación. Yo siempre les digo a mi equipo, a mí no me interesan los PhD, ni los wash and wear, ni los títulos, no. Aquí somos un grupo de buenas personas.
¿no? Que nos ayudamos, que cuando tenemos algún problema, lo arreglamos el mismo día y mirándolo a los ojos, ¿no? Y es más, hace algunos años yo tuve que desvincular a una persona de mi equipo, resultados increíbles, ¿no? Brillante, pero no era buena persona, ¿no? Entonces, esas señales claras, por más difíciles que sean, hay que darlas para generar mayor consistencia en ese cambio de una agilidad profunda que tanto hace falta el día de hoy. Así es, así es. Y centrada en la gente, que eso creo que es como lo principal que queremos que se lleve en el día de hoy. Así que, pues de parte nuestra, agradecerles este tiempo que han estado con nosotros. Nos encantaría que fuera más tiempo y bueno, y si quieren más tiempo después, la próxima lo podemos validar. Este fue un experimento, estamos experimentando también. Así que de eso se trata, de experimentar y ver cómo van saliendo las cosas. Juanca, 1.000.000 de gracias. No, si querés, vamos cerrando, nos vamos despidiendo, a menos que haya algún otro comentario por ahí. Y te doy la palabra, Juanca. La verdad es que Silvia, muchísimas gracias, ¿no? Debo reconocer y admirar todo el buen trabajo que vienes haciendo desde Agile People. Creo que eso fue lo que realmente nos conectó como personas en las redes, ¿no? Y la invitación es esa, ¿no? Porque al final la vida comienza con personas, sigue con personas y reinicia con las personas, ¿no? Así que, Silvia, de verdad que muchísimas gracias. Yo estoy seguro que vamos a continuar acompañándonos en este camino de la agilidad. Espero que muchas personas más se sumen y acá nos tienen para cualquier pregunta o duda que puedan tener. Así es, aquí estamos para lo que necesiten. Les vamos a hacer llegar el ebook a todos los que estuvieron conectados el día de hoy. Y bueno, vamos a hacer la rifa del libro de Agile People y ahí pues les estaremos contando quién se lo ganó. Así que muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y esperamos que sea la primera de varias sesiones que podamos estar juntos. Un abrazo y que estén muy bien. Buena semana para todos. Cuídense.